Bien, como les decía entonces, hay elementos que si uno aplicando el criterio de testimonio múltiple, ¿no? Cuantas más veces se cuenten diferentes fuentes consultadas, hay probabilidad de que eso sea más alto como un elemento biográfico de la vida de Jesús. Nosotros vemos que en esto que yo les señalaba recién, sentarse a la mesa con pecadores, curaciones, exorcismos y el perdón de los pecados, está atestiguado en varias fuentes. En el caso de las curaciones, sobre todo, y de los exorcismos, es quizás lo más histórico, entre comillas. Cuando digo histórico me refiero a que es el que goza con mayor, goza de mayor aceptación por parte de la crítica y de la investigación, porque es lo más atestiguado. Por ejemplo, Flavio Josefo, si uno acepta el testimonio flaviano, que es de este historiador del siglo I, judío, habla de Jesús que hizo hechos prodigiosos, ¿no? Y el Talmud, que es también un libro judío, más tardío quizás, pero que recoge elementos de la época y tradiciones orales de la época, señala y habla de Jesús como un hechicero, ¿no? Por lo tanto, podemos pensar que de fondo, independiente a cómo se cataloguen esos hechos, Jesús hizo o se le atribuyen acciones extraordinarias. Por otro lado, no hay que pensar que estas acciones extraordinarias solo ocurrían con Jesús o solo Jesús era el que realizaba este tipo de curaciones, ¿no? Hay también registros, sobre todo en el mundo judío y también incluso en Grecia, de personajes como asociados al mundo de la sanación, ¿no? Que eran también considerados curanderos y que se le atribuían milagros importantes. En el Antiguo Testamento uno también encuentra profetas como Elías, que hace milagros también interesantes, y algunos se repiten. Curiosamente, en los evangelios nos cuentan que hay milagros que se parecen a los que Elías hacía y que también después los hace Jesús, ¿no? Como curar, resucitar al hijo de una viuda o multiplicar el pan. Curioso, interesante, ¿no? Porque así vamos viendo que los milagros quizás no hay que entenderlos de manera literal, ¿no? Sino que son a veces narraciones con un carácter simbólico, metafórico, ¿no? Con una invitación más bien a tener una lectura alegórica o anagógica del texto. Yo les quiero llamar la atención a lo siguiente, para que ustedes se den cuenta de lo que quiero decir, ¿no? Lo que quiero señalar. Y además que responde muy bien a una lógica y a la vez también a un recurso que en el mundo judío se utiliza. Lo voy a explicar inmediatamente. Cuando la tradición judía consigna su memoria a través de la escritura y va a colocar el relato de la liberación de Egipto por escrito, ¿no? Quedará grabado en la memoria de este pueblo que Dios, cuando los liberó, abrió el mar, ¿no? Entonces se generó un espacio allí donde era imposible pasar, y gracias a Moisés con su bastón que tenía el poder de Dios, logró entonces que las aguas se separasen y pasara por medio de ellas. Ese hecho épico, ¿no? Potente, incluso hasta fundante para Israel, era una de las muestras más grandes, quizás la más grande, del poder de Dios. Por lo tanto, estamos, por lo menos desde esa lógica, aceptemos que, les invito a que acepten que para cualquier judío de a pie, el pasar a través de las aguas por el poder de Dios ha sido lo más grande. 60 años tuvieron que pasar aproximadamente de la muerte de Jesús para que los cristianos llegasen a una comprensión teológica de su condición o de su naturaleza divina, que al pasarlo al escrito, a la escritura, tenían que también de alguna manera evocar elementos, evocar conceptos, ideas que provenían de esa reflexión teológica anterior, ¿no? Mostrando a la vez también la superioridad que ellos le querían dar al personaje, en este caso a Jesús. La construcción de Jesús a partir del judaísmo que sus seguidores hicieron
no fueron a buscar elementos a otras culturas ni a otras religiones, sino que los encontraron en ella misma. Y es por eso que van a resaltar, por ejemplo, o van a contar, van a narrar, que Jesús camina sobre las aguas. A diferencia de Moisés, del libertador de Israel en el pasado, que necesita que el mar se abra para ellos poder pasar, aquí, en este libro, en esta nueva versión, ¿no?, de la acción de Dios en medio de su pueblo, no se necesita eso, porque Él puede caminar sobre el agua, caminar sobre el mar. Por lo tanto, estamos hablando, los evangelios son, de alguna manera, sin ser reduccionistas, por favor, pero son de alguna manera una resignificación de la teología judía, una reinterpretación de las escrituras. Y si no tenemos integrado esta idea, por ejemplo, o este relato tan simple como que Moisés, para liberar, se tuvo que abrir el mar, ellos pasaron, y después vemos que hay un hombre que no necesita, para llegar a la barca en donde lo están esperando los suyos, tener que abrir el mar, sino que él pasa sobre el mar, es superior, ¿no? Él domina todo. Esa es una manera para hablar de la superioridad de Jesús. Jesús también multiplica el pan, así como Elías es superior a Elías. También resucita al hijo de una viuda. Entonces hay ciertos elementos que, dichos de manera más técnica, se denominan midrash. El midrash es una estructura literaria que me remite a un hecho del pasado, a un elemento del pasado en donde yo logro entonces, con un lente más agudo, interpretar qué es lo que se me está queriendo decir. Y los evangelios tienen muchos midrash, tienen muchas citas hacia el pasado, miradas, es como un hipervínculo, uno aprieta ahí, hace doble clic y se le abre como una ventanita y aparece ahí, esto es lo que me quiere decir, ¿no? Lo hablábamos en el nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Quizás no, porque ha pasado mucho tiempo y muchos videos que han tenido que ver. Hablábamos en el nacimiento de Jesús justamente de este recurso, de esta estrategia. Bien, y otro elemento que yo lo coloco también como de lo que podríamos decir relevante en cuanto a la historia y a la vida de Jesús, es como los evangelios narran una relación bastante particular de Jesús con las mujeres. Y esto, ¿por qué es particular? Porque no olvidemos que estamos bajo una estructura y cultura patriarcal, patrilineal, además, siempre en referencia al hombre, al padre, al varón, donde la mujer tiene situaciones que juegan muy en contra de ellas, ¿no? Hay también un prototipo definido de mujer que se tiene que cumplir, ¿no?, de una mujer sumisa, obediente, buena madre, madre de muchos hijos, ojalá que sea fértil, es como una gran bendición. Por lo tanto, la que no cumple con esa bendición ni con esas condiciones, claramente también cae bajo la sospecha de ser pecadora o de ser una mujer que algo ahí no está ocurriendo bien en la vida de ella. Hay grandes prejuicios dentro también del judaísmo de la época. La mujer no es receptora de formación, no se le enseña, ¿no? Está solamente reservado para el varón. Hay excepciones, pero contadísimas quizás, donde de pronto hemos sabido, por ejemplo, de grandes místicas del judaísmo o personajes que obviamente destacan dentro de de un judaísmo también más tardío, ¿no? Tal vez después de la destrucción del templo también, pero es muy excepcional, realmente ocurre muy poco. Las mujeres tienen un lugar dentro de la estructura social relegado al hogar, ¿no? Eso entonces hay que tener en consideración para hablar de la particular relación que Jesús tuvo con las mujeres. Hay prácticamente un consenso, si bien no ajeno a discusión, de que Jesús no fue un hombre casado, fue un hombre célibe. Y quizás su celibato se entiende por esta comprensión tan inmediata de que el tiempo final está a punto de llegar y que la irrupción de Dios es inminente y tiene una mirada apocalíptica, como los judíos del siglo I, quizás muchos de ellos, ¿no? Creían así. Por lo tanto, casarse
Así como también dice Pablo y lo sugiere, no se casen si ya el fin del mundo ya viene. Tiene que ver con eso más que con un rechazo hacia la mujer, ¿no? O una aversión, una misoginia, etc. Dicho esto, lo que llama la atención es que trata a la mujer de una manera muy particular. La llama al discipulado, tiene una relación de discípulas con ella, ¿no? Hay un pasaje, de hecho, muy, muy particular. Ustedes lo pudieron ver, tal vez tuvieron una aproximación a esa hermana cuando vimos la película Jesús 1999. Marta y María son dos hermanas, hermanas ambas también de Lázaro, que es uno de los amigos más cercanos de Jesús, un hombre rico, a quien resucita Jesús. Y Marta, haciendo las cosas de la casa, cuenta el Evangelio de Lucas, en un momento se molesta porque María estaba a los pies de Jesús, escuchándole. Y Marta le dice, Señor, ¿no te molesta? ¿No te da nada que yo esté con todas las cosas de la casa y mi hermana ahí? Y Jesús le reprende, le dice, Marta, Marta, pero ¿por qué te enfadas? Solo una cosa es más importante y María la ha escogido, ¿no? María ha escogido aquello y no hay quien se lo pueda quitar, ¿no? Ha tomado un lugar que no estaba para ella, ¿no? Y Jesús la valida, el lugar del discípulo. Para la tradición judía y de muchas otras tradiciones culturales también, el discípulo siempre se pone a los pies del maestro a aprender. De hecho, San Pablo dice en un momento, en una de sus cartas, yo aprendí a los pies de Gamaliel, de su maestro, su rabino. María, cuando está a los pies de Jesús, está diciendo que ella es discípula y él es su rabino, él es su maestro. Ella escogió la mejor parte, aprender, desarrollarse, inquietarse con preguntas, buscar la respuesta, ¿no? Y un lugar que además culturalmente no le pertenece. La hermana llama al orden a Jesús y a María, ¿no? Vuelvan al orden, ¿no? Que ella tenga que hacer las cosas de la casa. Y Jesús, de alguna manera, volvemos a este tema del nuevo orden que va inaugurando, que va estableciendo la dinámica del reino. Las mujeres también son o pueden participar de esto, ¿no? Y aprender y ser discípulas. Las toca cuando las sana también. Hay varios momentos y varios pasajes donde nos cuenta que Jesús toca a mujeres enfermas, ¿no? Con una proxemia, con una delicadeza y a la vez también con un trato que es absolutamente disruptivo. Se sale de los márgenes culturales de la época. Tiene muchas seguidoras, varias se mencionan, ¿no? Susana, dice uno de los textos, Susana, mujer de Cusá, administrador del rey Herodes, por lo tanto era una mujer que poseía bienes. Juana, María la de Cleofás, Salomé, también hay una mujer llamada Salomé que también le sigue, y entre todos los nombres que siempre se repiten hay uno que llama la atención constantemente y es el de María de Magdala o María Magdalena. La historia de María Magdalena está íntimamente vinculada a Jesús. Lo que sabemos de ella en estricto rigor, así, siendo bien fidedigno al relato, es que lo único que se nos dice estaba poseída por 7 demonios, atendía a Jesús, servía a Jesús con sus bienes y es la testigo privilegiada de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Luego no se habla nada más de ella, ni en las cartas de Pablo, ni en los Hechos de los Apóstoles, no hay en ninguna otra obra. Solo después un grupo de cristianos gnósticos, escribieron una obra en honor a ella y atribuida, ¿no es cierto?, a su legado, el Evangelio de María Magdalena. Pero de María Magdalena solo sabemos eso, ¿no? Como ya les decía, es difícil de pensar que haya sido esposa de Jesús. Y aquí viene una razón cultural y que para mí es importante y poderosa. María es llamada y es conocida en los evangelios como María la de Magdala. Está asociada a la aldea, está asociada al pueblo. Por lo tanto, no está casada, es una mujer soltera o viuda. Si es soltera, bastante, atípica para la época. Por lo tanto, puede ser viuda o soltera. Puede ser es muy probable que sea una mujer con recursos económicos
lo suficiente como para poder ayudar a Jesús y mantener también al grupo de los 12. Porque se dice de ella, con las otras mujeres mencionadas en Lucas 8, versículos del 1 al 3, que mantenían a los 12 con sus bienes. ¿Y qué pasa con Magdala o Migdal, que es el nombre de la aldea en arameo? Migdal es una de las aldeas más importantes de la Galilea de los años 30. Exportaba el charqui de pescado, por decirlo así, el pescado salado al mismo corazón del Imperio Romano, a Roma, a la capital. Una ciudad rica, próspera. Por lo tanto, si los evangelios llaman a esta señora, a esta mujer, María, la de Magdala, ¿no? La de Migdal, la Magdalena, es que está haciendo referencia a una mujer que posee un muy buen nivel socioeconómico, que tiene de alguna manera cierto prestigio en ese sentido, y que además es una mujer que no está casada, no tiene hijos, lo más probable es que pueda haber sido viuda. Ahora, cuando hablamos de una viuda, no pensemos en mujeres de avanzada edad. Perfectamente, si las mujeres se casaban alrededor de los 13, 14 años, María podría haber enviudado quizás a los 10 años después, 20 años después. Por lo tanto, era una mujer de 30 años, o quizás un poco menos, o quizás un poco más. No se puede precisar. Lo que sí es interesante es que Magdalena es un testigo clave en los episodios de la pasión y resurrección. Está siempre presente, ¿no? Muy cerca de Jesús. Y es testigo privilegiada de lo que llamamos la resurrección, ¿no? Aparece en los 4 relatos. Por lo tanto, el rol de María está ligado al mensaje de Jesús y a lo que ocurre después, ¿no? Cuando Él realmente aparece como resucitado. Los evangelios dicen, ella es la que nos ha contado esto, ella es la que nos transmitió. Después, claro, aparecerá Pedro y aparecerán otros que también lo van a ver. Pero ella es la primera, ella es la que da testimonio. Por lo tanto, el rol de María dentro del cristianismo primitivo tiene que haber sido muy importante, muy grande. ¿Qué pasó entonces que después se transforma en una prostituta? En el siglo VI, después de Cristo, el Papa Gregorio I, Gregorio Magno, en una prédica, hace una pésima asociación y lectura bíblica. Asocia a María Magdalena, de la cual solo sabíamos a partir de Lucas 8, 1 al 3, la relaciona con una mujer de la cual se habla precisamente unos versículos antes. Lucas nos cuenta en su evangelio de una mujer que irrumpe en una cena que le habían ofrecido a Jesús. Era una prostituta y le moja con sus llantos los pies, se los limpia. Es una escena muy dramática, muy potente, y Jesús la perdona, públicamente le perdona ahí lo que ella podría haber estado ahí expresando con ese acto. Gregorio, el Papa, confunde a esta mujer y dice claramente que los demonios o aquello que Jesús expulsó de Magdalena era la lujuria, lo asocia al pecado de la carne, y de ahí se construye la figura de la prostituta, ¿no? Que además será reforzado con otras malas lecturas que incorporaron a otras mujeres también de los evangelios, haciendo una fusión en Magdalena de aproximadamente 4 mujeres, ¿no? Se le confunde con la adúltera, ¿no? Que es otro episodio contado en el Evangelio de Juan, de una mujer que, según el relato, es sorprendida en adulterio y la llevan ante Jesús para ser apedreada. No es María Magdalena, ¿no? Es una pobre mujer víctima de estas leyes horrorosas y que la toman para cobrarse la vida. Con el que cometió el adulterio desapareció, ni se ve, ¿ya? Pero a ella sí le iban a apedrear. La adúltera de Juan 8 no es María Magdalena. La pecadora pública de Lucas 7 no es María Magdalena. Se le ha confundido con la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Y también, dado que la mujer de Lucas 7 unge a Jesús, ¿no? Le derrama un perfume, y después aparece también hacia el final del Evangelio de Marcos y también del Evangelio de Lucas, María, ¿no? La hermana de Lázaro, también va a derramar un perfume. En el Evangelio de Juan también se cuenta un perfume carísimo sobre Jesús. Lo unge con ese perfume. Por lo tanto, todas estas mujeres al final terminaron y confluyen en una única mujer que no tiene nada que ver con ellas.
y que muy por el contrario, su rol dentro del cristianismo primitivo está marcado por un protagonismo, por una lealtad, por una adhesión que pasaba desde lo económico hasta lo moral. Porque esta mujer, Magdalena, es la única que está al pie de la cruz. No están los varones, ¿no? No están, qué sé yo, los simpatizantes que él arrastraba desde Galilea, sino como dicen los evangelios, y que llega a ser conmovedor, al menos para mí, cuando describe la muerte de Jesús, que será ya lo que veremos hacia las próximas clases. Las mujeres contemplaban y miraban todo esto de lejos. Y empiezan los evangelistas, entre ellas María, la de Magdala. Ella siempre encabeza la lista. Por lo tanto, ahora ustedes van a poder contemplar, ya con esto que hemos conversado, y con la lectura de Pagola que han ido haciendo, les va a ir quedando más claro el tema del reino, el impacto de las curaciones, los exorcismos, la comida con los pecadores, el perdón de los pecados, y esta particular relación de Jesús con las mujeres, ¿no? Y en particular, en especial, mejor dicho, con Magdalena. Vamos a ir a un último video, ya, muy breve, donde les voy a decir entonces algo de las películas y finalmente el tema de la segunda evaluación, conjunto con ello, cómo cerramos el semestre.